Cuando uno se empieza a meter en el tema de la emoción, uno llega a ciertas cosas que son muy elementales y que por lo mismo son muy difíciles de capacitar. Una de las preguntas en realidad que uno tendría que hacerse es si yo me tengo que preguntar qué emociones tengo que experimentar yo a lo largo del día y ser capaz de comunicar al resto, para que ustedes me conozcan, para mantenerme relativamente cuerda y sana a lo largo de la vida. Si uno se hace esa pregunta en forma muy simple y muy didáctica, aparecen 4 emociones. Y aparece una quinta que no es una emoción, es un estado emocional, pero que se produce por la mala vivencia de estas 4 emociones previas. Las 4 emociones previas son la rabia, la pena, el miedo y la alegría. Y la quinta, que no es una emoción, sino que es un estado emocional, pero que se deriva cuando uno vive mal cualquiera de las 4 emociones mencionadas, es la angustia. Tenemos cierta como reverencia y culto al mal humor. Las personas como contracturadas de cara, con el ceño bien fruncido, con la mandíbula bien apretada, ojalá como con bruxismo, bien amarga ella, y bien amargo, extrañamente son personas que son valoradas como cultas, creíbles, maduras, inteligentes, suponemos que saben, porque con esa cara algo tienen que haber aprendido, digamos. Además, generan como cierto respeto social, porque uno supone que con esa cara tienen problemas importantes, por lo tanto uno como que los deja solos, como para que reflexionen sobre su proceso. Y estos personajes han ido adquiriendo un valor de estatus intelectual muy marcado, donde además ellos y ellas tienen como el hábito de hablar en difícil. Y el otro, el que anda positivo, de alguna manera tiene cierto castigo social. De hecho, yo lo he dicho en varios ministerios de educación del mundo hispano, no deja de ser curioso que los maestros reprendan a los niños desde que tienen 4 o 5 años porque tienen ataque de risa en la sala de clase, pero no los reprenden de la misma forma cuando pelean o discuten, porque la pelea está vista como parte normal del desarrollo psicológico y la risa es vista como falta de control de impulso. Por lo tanto, si yo quiero mostrar que controlé mis impulsos, objetivamente a la larga tengo que dejar de reírme. Y claramente empieza a preocupar el tema de la alegría, pero preocupa más aún, y ahí es donde se empieza a enganchar con los fenómenos sociales, cuando esta risa molesta a los demás, porque objetivamente, así como nos molesta la alegría, la tristeza cada vez más es un proceso que dejó de tolerarse mucho tiempo. Entonces, países como Chile, Perú, por ejemplo, también, que ya estamos llenos de farmacias, tenemos por metro cuadrado, pero líderes en todos lados, donde la mitad de los países toma pastillas para levantarse y la otra mitad para dormirse, y objetivamente lo que implica esa sobremedicación es una anestesia emocional para no sacar la emoción hacia afuera y no tener el espacio de expresarla, donde si a cualquiera de nosotros, como nos ha pasado a todos en la vida, se nos muere alguien que queremos, tenemos en promedio, de acuerdo a la investigación, 3 meses como tiempo tope para expresar la tristeza frente a esa pena. Porque objetivamente, después de esos 3 meses, si yo digo que tengo ganas de llorar, a mí me van a retar. Y me van a decir, ¿pero cómo? Si ya pasó, da vuelta a la página, hay que seguir para adelante, déjalo descansar. Y cuánta frase imbécil hay para tratar de apurar el proceso, porque así como molesta la risa, también molesta la tristeza. El miedo, que es la otra emoción, dejó de tener el elemento protector que tenía en su momento. Cuando yo era adolescente, a mí el miedo me protegía. Si yo tenía miedo era porque ahí algo me indicaba que había riesgo y por lo tanto no me tenía que meter. Hoy el riesgo
se prueba en la medida que se atraviesa. Por lo tanto, valiente es el que maneja 150 kilómetros por hora, porque el que maneja la velocidad permitida es aburrido. Entonces dejó el miedo de tener este elemento productor. Por lo tanto, nos queda la rabia. Y la rabia sí es una emoción validada por todos, porque si yo me enojo, a mí me prestan atención. Por eso funcionan las manifestaciones, porque toda la injusticia social que existe en nuestros países y la tremenda desigualdad se expresa a través de esa emoción. Y esa emoción es la que hace que a uno lo vean, lo reconozcan, lo escuchen, lo sienten en una mesa de negociación, porque las otras están medias invalidadas. Entonces, cuando uno analiza estas 4 emociones y analizamos además que las estamos viviendo mal, porque la angustia claramente se produce cuando estas emociones son mal vividas y metemos toda esta cajita dentro de la organización, hay cosas que hay que tener en cuenta. Hoy, más que nunca, se necesitan personas que sean capaces de incorporar la emoción dentro de su trabajo. Todavía existen lugares donde las políticas administrativas siguen diciendo que cuando uno entra al trabajo, los problemas de la casa quedan afuera, que cuando uno llega a la casa, los problemas del trabajo quedan afuera. Y eso cada vez está más comprobado que no es verdad. Yo soy un ser único y en el caos de lo que soy y de lo que me pasa, yo entro a mi trabajo y entro a mi casa con todas las emociones que tengo. Y si entro a organizaciones que valoran la emoción, que me permiten estar contenta y decir que estoy contenta, que se generan pautas dentro de la organización para que la alegría se exprese, que se me acoge cuando tengo pena y me siento contenida en los procesos difíciles, evidentemente que mi productividad va a ser mucho más alta a una empresa en la cual no tengo sensación de pertenencia, en la cual cada vez más la emoción queda absolutamente afuera y me queda el margen más posible de mi mundo interno fuera de mi organización. Por eso que es tan importante que junto con el incorporar eso, hayan 2 procesos que sean considerados dentro del funcionamiento de una organización. Y uno de esos es la falta de visibilización. Es el que cada vez vemos a menos gente. Y cada vez vemos a menos gente porque hay gente transparente, donde no importa la persona porque no la necesito. Dentro de las organizaciones, las clásicas que conmigo hablaban mucho dentro del estudio, son las señoras o los caballeros, pero la gran mayoría son mujeres, que limpian las oficinas. Esas mujeres que limpian las oficinas o que limpian los centros comerciales andan en unos carritos. Y ellas me contaban que era tal la angustia de trabajar y mirar de frente y que nadie las saludara durante un día de trabajo, sobre todo en algunos países, que se acostumbraron a trabajar mirando el suelo. Y donde ustedes las ven, las van a ver mirando el suelo o mirando el carro. Porque mirar de frente y ser ignoradas por toda la gente que pasa al lado de ellos, objetivamente es algo que les hace sentir muy mal. Yo al final, en el tema de la visibilización, terminé trabajando con los guardias de supermercados, bancos, de donde quieran que los encuentren. Y ellos, cuando yo les preguntaba en todo el mundo hispano, ¿cuántas personas los saludan en el día? El promedio, más o menos, era entre 4 a 6 personas al día. El resto nunca los vio, pero si fuera asaltado el supermercado o a mí se me perdiera el celular, esa persona va a ser absolutamente visibilizada porque la necesito. Si no la necesito, no la veo. Entonces, cuando yo me preguntaba después de encuestarlos, ¿cómo ese guardia se va a su casa a ser cariñoso con su señora y con sus hijos? Si vive en países donde no lo vio nadie, no puede ser cariñoso. Y cuando ese hombre le contesta desagradablemente a su mujer, yo, Pilar Sordo, si es que no saludé a ese guardia hoy, yo soy cómplice de esa violencia. Yo soy responsable del mal humor de ese hombre. Yo podría haber hecho algo para que ese tipo sonriera y no lo hice por ciega y por egoísta. Nosotros a eso, cómodamente, todos, le llamamos sociedad o sistema. Entonces decimos, oh, la sociedad está así, el sistema está así de complicado. Pero ¿y qué decimos cuando decimos sociedad o sistema? Que no sea excusarnos de la tremenda responsabilidad que todos nosotros tenemos de entender
que yo soy sociedad, ustedes son sociedad. Yo soy sistema y ustedes son sistema. Si debiera estar escrito en la Constitución de nuestros países que tenemos la obligación constitucional de ser simpáticos y donde tenemos que aportar positivamente a cualquier red donde nos encontremos desde lo que somos, pero para eso es importante visibilizar. Ahora, ¿por qué no visibilizamos? Porque no estamos viendo al otro como un otro. El otro solo se ve en la medida que me funciona y me sirve de algo. Y eso además se junta con otro fenómeno, que es la falta de personificación. Y es la dificultad que cada vez va en aumento de sabernos los nombres de la gente. Nosotros somos conocidos por lo que hacemos y no por quiénes somos. Entonces es el médico jefe, el portero de la empresa, la señora que trae los sándwiches, el junior, la secretaria de gerencia, el mismo gerente, el director del colegio, el profesor de matemática. Nadie tiene nombre. Por eso que además es tan importante perder los trabajos. Porque cuando uno pierde los trabajos, no solo pierde el trabajo, uno pierde la identidad de ser ubicado dentro de algo en la sociedad, porque ya nadie sabe quién es uno. De hecho, cuando yo estaba haciendo la investigación, me fueron a cambiar una cortina a mi casa. Entonces llegó el señor, yo le pregunté cómo se llamaba, me dijo que Jorge, yo le dije que me llamaba Pilar, y Jorge empezó a colocar la cortina y cuando estaba empezando, paró. Y cuando para me dice, señora Pilar, me dice, ¿yo le puedo hacer un comentario? Sí, digo yo, dime. Me parece increíble que usted me haya preguntado cómo me llamo. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo soy el de las cortinas. Ese es mi nombre. Yo llego a un lugar y dicen, llegó el de las cortinas. Se fue el de las cortinas. ¿Cómo dejó las cortinas el de las cortinas? Yo jamás he tenido nombre y esa dimensión de ir perdiendo la personificación va produciendo que vayamos perdiendo las confianzas. Porque yo, para poderle preguntar el nombre a alguien, necesariamente tengo que hacer el ejercicio de mirar a esa persona a los ojos, por lo menos 10 segundos, para preguntarle cómo se llama. Esa persona hace el mismo ejercicio conmigo de mirarme 10 segundos a los ojos y preguntarme cómo me llamo, y eso establece una red de confianza que el anonimato no da.